¿Qué es el término crisis de petróleo? Esta terminología fue adoptada a lo largo de la historia para hacer referencia a la escasez, suba de precios o corte de suministro de petróleo. Una de las crisis más importantes fue en la década de 1970, cuando la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, subió los precios del mismo e inhabilitó las exportaciones, y además había inconvenientes con el Medio Oriente. Las personas, por otra parte, empezaron a buscar energías alternativas por si el petróleo ya no era una opción viable. Además, desarrolló crisis globales. A lo largo del trabajo iremos desarrollando causas de las cuales se produjo esta crisis. La crisis del petróleo puede ser un derivante de diferentes factores. Por ejemplo, 1. Conflictos geopolíticos. Tensiones en regiones ricas en petróleo pueden interrumpir la producción del suministro, lo que puede provocar una disminución y un aumento en los precios. 2. Problemas en la oferta. Suspensión en la producción como desastres naturales, conflictos laborales o problemas técnicos en las instalaciones petroleras pueden reducir la disponibilidad de petróleo. 3. Demanda creciente. Aumento repentino en la demanda de petróleo, por ejemplo, debido al crecimiento económico en grandes países consumidores de petróleo. 4. Política y regulación. Variación en políticas gubernamentales, regulaciones ambientales o sanciones que pueden afectar a la producción. 5. Especulación en los mercados. Alteraciones en los precios del petróleo a menudo están influenciados por la especulación de los mercados financieros. 6. Inestabilidad en los países productores. La inestabilidad política en países productores puede generar incertidumbre de mercados y reducir la producción. Dichos puntos solo son algunos ejemplos y a menudo pueden haber combinaciones de varios factores de lo que desencadena a estas situaciones. Bueno, ahora que ya quedó claro lo que es una crisis del petróleo y cómo repercute esta en los países, vamos a enfocarnos más en lo que es el título o la consigna del TP, que es la crisis del petróleo y las primeras experiencias neoliberales. Bueno, para eso nos remontamos a la década de 1970, donde surgieron dos crisis muy importantes en los años 1973 y 1979, que desencadenaron una serie de cambios económicos y políticos en todo el mundo. La de 1973, la crisis, comenzó cuando la OPEP, liderada por Arabia Saudita, Siria y Egipto, decidieron aumentar los precios del petróleo y reducir las exportaciones. Esto provocó una escalada de precios y una escasez de petróleo en todo el mundo. Los gobiernos implementaron políticas de control de precios y racionamiento de energías. Las medidas resultaron ser insostenibles en largo plazo, y la crisis del petróleo de 1979, anteriormente mencionada, agravó aún más la situación. Esta fue el resultado de la revolución islámica en Irán y la interrupción de las exportaciones de petróleo. Disparó los precios nuevamente y lo que tuvo un impacto significativo en la economía mundial. La relación con las primeras experiencias neoliberales tiene que ver con cómo los gobiernos y economistas respondieron a estas crisis. Muchas naciones occidentales comenzaron a cuestionar la efectividad de las políticas de control de precios y la regulación económica que habían estado en vigor. En lugar de mantener las políticas intervencionistas, los gobiernos comenzaron a adoptar políticas más orientadas hacia el mercado y las de regulación. Esto se reflejó en cambios en la política económica y como la liberación de los mercados, la reducción de las barreras del comercio internacional y la privatización de empresas estatales. Algunas de las consecuencias fueron el embargo de la OPEP. Como medida de represalia por el apoyo de Occidente a Israel, la OPEP decidió implementar un embargo petrolero a los países que consideraban pro-Israel, incluidos Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos. Reconfiguración geopolítica. La crisis del petróleo también tuvo un impacto importante en la geopolítica. Los países productores de petróleo ganaron influencia económica y política,
y el equilibrio de poder en el mundo experimentó cambios significativos. Impacto económico. La crisis del petróleo puede dañar la economía de los países que son importadores netos de petróleo, ya que enfrentan mayores costos energéticos y una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Esto puede afectar el crecimiento económico y llevar a recesiones. Aumento de los precios de los combustibles. Una de las consecuencias más inmediatas de una crisis del petróleo es el aumento de los precios de la gasolina, el diésel y otros combustibles. Esto afecta a los consumidores y a las empresas, ya que los costos de transporte y producción se incrementan, lo que puede llevar a una inflación.